Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Todavía mencionaba esa palabrita de diáspora, quizás para algunos puede ser complicado, pero es bueno investigarla. Puntualmente se refiere a una dispersión, ¿no es cierto?, claro, de grupos étnicos que por alguna razón abandonan el lugar, se van a otro lugar originario. Y así más o menos es el tema que está tratando Santiago de hablarle a ellos. Pero ahora, ¿qué relación hay entre Santiago y Jesús? Bueno, Santiago tuvo la oportunidad de observar a Jesús cuando era niño, en su juventud, cuando llegó a adulto, y sabemos que al comienzo parece que Santiago no creía mucho en Jesús, como no debe haber sido fácil haberlo visto crecer y todo, y pensar que él era el Mesías, ¿eh? Tenemos que ponernos en las sandalias de Santiago también y tratar de comprenderlo un poquito. Pero luego no solamente lo aceptó como Mesías, sino que él llegó a ser líder de los cristianos en Jerusalén. O sea, Santiago llegó a ser líder. Además debemos reconocer que Santiago se expresa de sí mismo como siervo de Jesucristo. Entonces él aprendió la humildad y la sabiduría verdadera. Cuando uno mira algunos versículos de Santiago y los compara con los evangelios, puntualmente Mateo, se da cuenta que hay alguna relación, una similitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, Santiago 1:22, que es lo que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y si lo comparamos con San Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, aquí está diciendo más o menos lo mismo que acabas de decir de Santiago. Aquí está diciendo lo mismo prácticamente, en otras palabras, pero lo mismo. Claro, es como decir que Pablo está hablando, para ver la relación que hay entre Santiago y Jesús, ¿no es cierto? Está tomando las expresiones de Cristo en el Sermón del Monte. Si usted revisa algunas de estas expresiones, mira, ¿y qué las va a encontrar en Santiago también? Claro que sí. ¿Qué te parece lo que dice Santiago 3:12? Dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pareciera esto que fuera de Jesús o de los evangelios, pero es de Santiago. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque nos hemos acercado muchas veces a la epístola de Santiago, considerándola que él hace énfasis en las obras. Pero cuando uno revisa Mateo 7:16, que nuevamente está relacionado con el Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, su enseñanza, ¿no es cierto? Es una enseñanza que nace de las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que Pablo hace referencia también cuando hablaba, ¿te acuerdas?, acerca de Santiago. Lo coloca en un nivel porque él fue un personaje muy cercano a Jesús. Cercano en el sentido de haber sido hermano, pero luego de haberlo aceptado como su Salvador. Y lógicamente él predica las enseñanzas también de Jesús, como lo estamos viendo. Otro ejemplo también sería el de Santiago 4:12, donde dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, aquí tenemos que volver a hacer énfasis que esta es una alusión directa a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, porque sin leer el texto quizás uno podría decir: mira, ¿cómo se está refiriendo Santiago a Jesús en sus enseñanzas? Porque tú leías, yo lo vuelvo a leer, me dice: uno solo es el dador de la ley,
que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Inmediatamente recordamos la palabra de Jesús en San Mateo capítulo 7, verso 1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Está diciendo exactamente lo mismo, está repitiendo esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que acercarse a esta epístola como muy cercana a Jesús, a sus enseñanzas, porque Él hacia allá estaba apuntando. Es como decir... yo estoy tratando de ser un creyente genuino, pero de improviso algo me está faltando, y ese es el énfasis que hace Santiago. ¿A qué me está faltando? En mostrar mi fe, mi creencia, lo que he aprendido, la doctrina, en una forma práctica. Lo dijimos en algún programa atrás, de los que tuvimos, cómo Santiago tuvo una influencia especial de Jesús, porque recordemos que Santiago estaba en ese círculo más íntimo del Señor Jesús, donde estaba Pedro, Santiago y Juan. Con él el Señor hizo cosas que los otros discípulos no tuvieron acceso. Entonces, lógicamente que Santiago se vio o tuvo la influencia mayor de nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos aquí reflejado en su enseñanza. Entonces, él tenía una afinidad con Santiago, y bueno, y Santiago refleja esta afinidad en las enseñanzas de Jesús que él muestra a través de su carta. Hay varias expresiones, quizás usted revise con tranquilidad algunas expresiones de Santiago, como por ejemplo Santiago 1.9 en adelante, Santiago 3.13, Santiago 4.6, donde hace alusión a este concepto de humildad, de la actitud que un cristiano debe tener, y que no debería ser una actitud diferente a la que Jesús tuvo en relación a las obras que Jesús hizo, porque Jesús estuvo lleno de obras. Si uno revisa las actividades, ¿qué fue lo que más hizo Jesús? Lógicamente él predicó un evangelio diferente, en el sentido de predicar el verdadero evangelio, que había sido distorsionado lamentablemente colocando tantas reglas y obligaciones, ¿no es cierto? Pero cuando uno analiza a Jesús, dice que lo que más hacía era sanar a las personas, sacarlos de sus problemas y entregarles como regalo, ¿no es cierto?, el don de la salvación a esas personas. Uno tiene que recordar, por ejemplo, cuando sanó a mujeres o hombres pecadores, leprosos, mujeres pecadoras, ¿qué les dijo después? Mira, vive ahora la vida, pero vívela no como antes, sino sin pecado, sin lo que estabas llevando en tu vida. Entonces, Jesús hizo muchas obras de bien, y quizá nosotros ahora, por nuestra fe o nuestra forma, hemos abandonado algunas de estas cositas que vamos a conversar durante este trimestre. Pero Santiago y Jesús están muy unidos en la conversación, en el Evangelio, en la salvación. Gracias, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en la calidad y la realidad de su propia fe. ¿Cuán real es? ¿Cuán profundamente penetra? ¿Cómo le capacita para vivir una vida cristiana? ¿Qué cosa podría hacer y qué elecciones hacer que le ayuden a mejorar la calidad y la profundidad de su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.